Hola, bienvenidos, soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Hoy tenemos un panel de lujo, hemos invitado a la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano y al asambleísta Patricio Mendoza de la bancada Creo para conversar sobre la realidad política, para profundizar sobre los últimos acontecimientos y para hablar también de las denuncias de corrupción que empiezan a moverse en la actualidad nacional. El primer tema que quiero poner sobre la mesa, asambleísta, es una publicación de La Posta el día de ayer en un reconteo que se hizo a través de cada institución pública, de los portales de transparencia de cada institución pública. Se determina que el número de asesores que cuenta el gobierno nacional supera incluso al número de asesores que tenía Rafael Correa, que era 543, un gasto de 18 millones de dólares al año. Solamente en asesores tenemos carteras como defensa, como deportes, que superan los 25 asesores por ministerio. Quisiera una reacción política de cada uno. Comenzamos con usted, asambleísta Reyes. Gracias, Anderson. En primer lugar, gracias por la entrevista. A Patricio, un gusto compartir con usted este cafecito y con la gente que nos está sintonizando. El proyecto económico urgente enviado por el presidente habla de recuperación económica. Y más allá de los impuestos que podemos aquí cuestionarlos porque son un impacto a nuestro pueblo, uno se pregunta ¿cuál es la política económica que tiene este gobierno? Y la respuesta es que no hay. Y no hay porque, en primer lugar, se mantiene el mismo modelo, el mismo esquema del correísmo, de más y más impuestos afectando a las familias ecuatorianas. Luego, el gasto público improductivo continúa, efectivamente, plasmado en el presupuesto general del Estado, en el cual no hay un ajuste de cinturón por parte del gobierno, sino al contrario, continúa este gasto superfluo, continúa estos temas improductivos que no le sirven para nada a la ciudadanía, entre ellos lo que usted menciona acerca de los asesores, de los asesores, de los asesores. Y por último, continuamos con el mismo esquema de endeudamiento voraz como fue el correísmo, porque en lo que va de estos 6 meses, 6.200 millones de dólares se han colocado en bonos del Estado en el exterior. Entonces es prácticamente lo mismo del correísmo, solo que con un rostro amable, hablando de política Asambleísta económica. Mendoza, ¿le parece normal y natural en un Estado que está decretado la austeridad que 12 ministerios tengan más asesores que la mismísima vicepresidencia de la República? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Cristina, buenos días a los que nos están escuchando. Yo siempre, desde el primer día, siempre estuve en contra de que el gobierno está despilfarrando los recursos. Acuérdese cuando usted repartió los famosos teléfonos y computadoras. Yo fui el que dije, no quiero teléfono ni computadora, porque si estamos hablando de austeridad en el mensaje que da el presidente Moreno en la Asamblea, de que recibe un país quebrado y se gastan 700.000 en teléfonos, imagínense, una locura. En días pasados que Cristina le conta y a ustedes les contan los medios de comunicación, cambiaron de alfombra hasta en la Asamblea, cambiaron de sillones 2 veces, ahora hablan de un mural que cuesta 160.000 dólares, el presidente de la República y todos los ministerios siguen buscando más asesores y asesores, el Estado no se ha achicado. Entonces, la austeridad por abajo. ¿Cuál es el problema arriba ahorita que hay? Que el presidente Moreno sigue con el mismo equipo económico de Rafael Correa. Son gente de escritorio, no son empresarios, ellos no saben producir, ellos no saben lo que es, cómo producir una caja de banano o 1 litro de leche en la sierra. Entonces, esa gente es netamente técnica y números, pero no en la práctica. Una economía se levanta es con trabajo, con inversión. Ellos le han enseñado que el Estado tiene que mantener a la gente, y es al revés, es la empresa privada la que tiene que generar riqueza, porque la empresa privada genera empleo, genera impuestos. Con esta medida económica que toman ahora último, imagínense, se va a restringir más el comercio. La cosa está sumamente difícil. Entonces, yo no entiendo ellos cómo quieren salir de la crisis, cómo quieren bajar el gasto corriente. Sí, ya lo dijo Cristina, que el gasto corriente, porque ahora se inventan gasto corriente, gasto de vengado, diferentes fórmulas que aplican ahora en la economía, en el presupuesto, y a la final terminamos gastando más de lo que gastaba el gobierno anterior. Hacemos una pausa allí. Asambleísta, ¿hacia dónde cree que apunta el Frente Económico después de ver la propuesta que ha presentado? Fines absolutamente recaudatorios. Aquí el proyecto que le llaman, usted sabe, acostumbrados a estos nombres rimbombantes de recuperación económica del país. ¿Recuperación económica de qué? Con más impuestos, afectando no solamente a los sectores productivos,
a las empresas, a las industrias de este país, a las que claramente apuntalan con el aumento del IVA, con no liberar el anticipo al impuesto a la renta, cuando fue un pedido de los diálogos que se generaron a lo largo del país, sino que directamente las familias ecuatorianas. Anderson, ¿cuándo en la vida el 13º sueldo, que es una conquista de los trabajadores? No importa el monto, porque aquí están nuevamente entrando a la discriminación. Es un tema de un derecho adquirido, se le está agravando con el impuesto a la renta. Sí. Me preocupa seriamente también este afán de masificar, y estos son de los temas críticos. Nosotros hemos presentado un informe minoría, de masificar el uso de la moneda electrónica, cuando desde que se concibió y que claro... Castigando el uso del efectivo. Restringiendo, por supuesto, el billete en físico, que yo quiero decir que esto no puede ser obligatorio, esto tiene que ser voluntario, y pusimos los peros de que sea el Banco Central por el miedo de que se empiece a emitir moneda inorgánica. Si esto se lo va a trasladar a la banca privada con todos los controles respectivos, no puede ser obligatorio. Bueno, dadas nuestras críticas, nuestro informe, se han cambiado ciertas cosas, pero yo me temo de que si este proyecto continúa con esta naturaleza de carga impositiva, de poner en peligro la dolarización con la introducción de una moneda electrónica sin respaldo y con obligatoriedad a los ecuatorianos, este proyecto debería retirarse. El presidente Moreno no puede, en estos momentos de recesión y de crisis que vive el país, continuar con un esquema de impositivo voraz. ¿Usted cree que el presidente de la República controla a su equipo económico? Se lo pregunto porque hay mucho rumor en los pasillos de la política sobre un equipo económico que no le hace caso a su propio presidente, que le presenta... No lo controla. ¿No lo controla? Me gustaría escuchar cosas, primero al asambleísta, luego vamos con usted, asambleísta Mendoza. Hay cosas indescifrables del presidente. Se notaba desde el inicio de su gobierno que él estaba secuestrado desde bandos políticos, y poco a poco él ha ido liberándose desde esta cruzada contra la corrupción que él ha marcado, aunque también hay algunas cosas que no nos entendemos, porque hay sectores que él debería también, como la seguridad social, donde está su delegado, sacarlo, dadas las graves denuncias que hay al respecto. En el tema económico, mantener, ¿quién entiende cómo mantiene el mismo equipo económico fracasado de Rafael Correa, que nos llevó al país a estas líneas rojas, a estas cifras rojas en endeudamiento público, en gasto público improductivo, un estado voraz y obeso, y luego también en el tema del desempleo y subempleo? Pero es que en este país hay un gran problema social, y él mantiene el mismo equipo económico. Es realmente indescifrable esta posición del presidente. Asambleísta Mendoza, su postura. ¿El presidente es capaz de controlar a su equipo económico? ¿Qué debería hacer con él? ¿Y qué debemos esperar de un gobierno donde el presidente y su equipo no se ponen de acuerdo? Bueno, no, yo no entiendo cómo puede controlar un equipo económico que no lo puso él, que no es de él. Es un equipo económico que él tiene que calcular y pensar, que lo puede llevar hasta al fracaso con todos los problemas internos que ahorita tienen ellos. No se extrañe que mañana quizás ese mismo equipo económico ya lo hizo meter las patas ahorita. Imagine que el presidente se reúne con el Frente Empresarial del país para hablar sobre las medidas económicas. Salen los empresarios de la reunión y por la puerta de atrás le están mandando una ley directamente sobre los 10 centavos por kilo de las importaciones. Es una traición al sector empresarial, imagínense. Entonces, el presidente está perdiendo credibilidad. El presidente no está cumpliendo con lo que ofreció. El diálogo para mí fue un cuento eso. Eso fue para dormir a la gente. ¿No cree usted en las mesas de diálogo? Yo no creo en las mesas de diálogo porque el presidente no ha cumplido. La primer puñalada, los 10 centavos por kilo. Eso está en la reforma y Cristiano lo sabe, en la reforma que ahorita se está tratando en la Asamblea. Pero ya ahorita está en el Senado. El juez, los empresarios presentaron un recurso, ya el juez se lo negó. Imagínense, entonces, ¿qué confianza puede haber el sector empresarial cuando tú llegas a un acuerdo en una mesa de diálogo y tú sales de la mesa de diálogo y te meten la puñalada a lo que está fuera de la oficina? Entonces, eso no está llevando al país a un caos económico hoy en día. Por eso las inversiones no existen. Invertir ahora en el país es duro, porque tienes que pagar para sacar la plata, para traer la maquinaria, tienes que pagar cuando sacas el dinero de las utilidades, porque vas al servicio de rentas internas, te hacen un caos para que tú quizás no retires los recursos que tienes que retirar de los impuestos que tienes que volver del sector empresarial. El país de los a impuestos. Muchas empresas. Vea, el otro día en Panamá me reuní con un empresario griego que tiene un negocio en Manta, un negocio de atún. Él me decía, Patricio, yo quisiera vender mi empresa, la vendiera. ¿Qué te pasa? Le digo,
Ahora me inventan glosas de millones de dólares, me dicen en la empresa. No hay cómo trabajar, me dicen. Es difícil trabajar en el Ecuador. El Servicio de Rentas Internas se dedica a perseguir el sector empresarial. Le inventan glosas, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Vamos. Entonces, ese es el problema que hay, que el presidente está perdiendo credibilidad y no está cumpliendo con el sector empresarial. Vamos a darle paso a comentarios de la audiencia. David Lucero: Lenín Moreno no logra desmarcarse con Correa porque aún mantiene ese equipo económico que es malísimo. Mónica Zurita: Peter Esteves Anderson publicó en Twitter la semana anterior: si tienes información la puedes enviar. Me imagino que esto se refiere a las denuncias de corrupción. Estoy haciendo un gran esfuerzo por recopilar todas las denuncias de corrupción que fueron alertadas a las autoridades y fueron desoídas en su momento. Así que mis DMs están abiertos para que lo escriban. Luis Berresueta: ¿cómo podemos pensar en un cambio económico si está con el mismo equipo económico que quebró el país? Henry Ramírez: es que los parásitos socialistas lavan el cerebro a los tontos, no hay por qué ofender tampoco a la gente. Osvaldo Paredes: Moreno en 6 meses muestra cambios de forma y no de fondo, mantiene un mediocre equipo económico y no logra que la Corte Constitucional apruebe la consulta. Enrique Vaquerizo: siempre mi apoyo a Cristina, que venga Correa y lo metan preso. Dos deseos muy distintos. El 24 viene. Que venga. Que venga. ¿Cree usted que Correa es que aquí hay dos posturas que me parecen extremistas? Hay gente que por un lado considera que Correa es un cadáver político prácticamente deambulando por allí como un Walking Dead, y hay gente que considera que Correa, una vez que toque el Ecuador, pues va a agitar el tablero político, sobre todo electoral, de cara a una consulta popular, y va a volverse a medir quién es Rafael Correa. ¿Dónde se para usted entre los dos extremos? Aquí lo peligroso, Anderson, son los perversos fines que pueda tener el expresidente Correa, siempre pensando en su vanidad y ungido en lo que él considera que es como un salvador de la patria, que ya vemos en qué circunstancias ha dejado al país, a la economía, a la sociedad ecuatoriana polarizada y dividida, enfrentada. Va a ser difícil el poder nuevamente llegar a una situación de un diálogo franco, verdadero, sincero, en el que podamos llegar a consenso, justamente porque estuvimos 10 años a punta del braveo, de la imposición, del egocentrismo. Pero básicamente usted cree que Correa llega y nadie lo va a recibir al aeropuerto. Por eso le digo, por eso le hablo de un peligro en cuanto a los fines del... Yo no lo subestimo ni como ser humano, ni como un fenómeno político que está claro marcó la historia de este país, pero debe entender que su periodo ya pasó, él ya no es presidente, hoy tenemos un nuevo presidente que está intentando hacer las cosas bien por un lado, pero aún se encuentra secuestrado justamente por esto, por gente autoritaria que se aferra al poder, que cree que el Ecuador es... pues no sé, su hacienda que la pueden mandar como les da la gana, sin respeto alguno. Y no se dan cuenta también que estamos en un país que quiere transparencia, que quiere verdad, que quiere justicia, que durante 10 años se manejó la contratación pública en este país, los 330.000 millones de dólares que se administró de una manera tan oscura, de una manera que nos lleva a niveles de corrupción que se han destapado apenas se ha ido el presidente Correa, que él también algo tendrá que decir, algo de juicio crítico. Entonces, a mí lo que me preocupa es que este hombre venga y diga después de mí la tempestad. Entonces, como él ya no tiene cierto tipo de maniobra, quiera venir a boicotear, porque es lo que están haciendo. Pero han pasado 6 meses de gobierno, asambleísta Reyes, y en 6 meses de gobierno no se resuelve la crisis política, no se resuelve la crisis económica, no se nos dice hacia dónde va este país. Obviamente, cuando venga Correa, lo que va a poder decir es, por lo menos conmigo sabían a dónde iban. Y yo le pregunto por orden de quién está pasando esto, de Correa, porque hay un ala correísta en la asamblea que todavía mantiene mayoría gobiernista, que están boicoteando los procesos de fiscalización, que están boicoteando el proceso de diálogo, y creo que lo han logrado. Por otro lado, ese mismo ala correísta está boicoteando también el tema de recuperación económica con más y más impuestos. Entonces, realmente es gente que solamente tiene obsesión y ambición por el poder y no piensan en el Ecuador. Asambleísta Mendoza, ¿quién gobierna este país? Bueno, se lo pregunto porque usted sabe que en la política hay más conversaciones en los pasillos que ante los micrófonos, y en los pasillos en la política en este país se habla, por ejemplo, los correístas hablan del presidente Mangas. Hay quienes sobreestiman la capacidad o la influencia que tiene la mismísima esposa del presidente Lenín Moreno, y hay quienes todavía apuntan, sobre todo desde la oposición, a un secuestro del presidente por parte del ala dura del correísmo.
Usted es un dónde se periodista inclina que usted? investiga y un periodista serio. Usted sabe que en todos los países del mundo los que mandan son los que financian las campañas. Entonces, son cosas que nosotros no tenemos conocimiento, pero ¿cómo se entiende usted que un señor como Eduardo Mangas diga quién va, quién no va? Se tiene conocimiento que la señora, la primera dama, tiene bastante influencia sobre el presidente de la República. Bueno, a la final es la esposa, a la final es que lo ha cuidado 30 años. Hombre, si mi esposa me pide algo, yo también lo hago. En todo caso, hay poderes atrás de cada presidente que son los que toman las decisiones y son los que mandan. En todo caso... El regreso de Rafael Correa, ¿le bueno, pinta la como una gente- preocupación? La gente no puede pensar que Rafael Correa está muerto. Eso es imposible pensarlo. Vea, en Argentina, Cristina Fernández le encontraron un dinero en efectivo, le han comprobado todas las atrocidades que ha podido haber hecho la señora en Argentina y sacó el 30 y pico por ciento de las elecciones. Entonces, no podemos pensar que Rafael Correa está muerto políticamente. Eso tiene que tomar muy en cuenta el presidente Lenín Moreno. Yo pienso que donde Correa viene al país, él puede cambiar la situación y se podría complicar más la situación del presidente Moreno, porque definitivamente él no tiene el control del país. Hay una ala correísta que mantiene el poder judicial, el tema del control. En la asamblea, ya lo dijo Cristina, hay un ala que lo está protegiendo, que va a proteger a los correístas, y eso es un tema duro. Entonces, mañana o pasado puede una nueva mayoría. Ya se hablan, por ejemplo, que hasta el mismo presidente de la asamblea, pues ya mismo salía hasta de la presidencia, imagínense, cambiar de presidente de la asamblea a cuando termine el periodo, entonces se complicarían los temas. Entonces, en todo caso, yo a Rafael Correa no lo veo muerto políticamente, es un tema que el presidente no tiene que tenerlo claro, a tal punto, mire, que se comenta ya que la pregunta 3 en la Corte Constitucional no le van a dar paso. Imagínense Bueno, si pasa eso. ¿Qué pasaría si la Corte Constitucional, que es uno de los escenarios, le hace al presidente, pues, no me importa que me haya salido a presionar un día lunes por la noche a decirme que quieres la respuesta positiva y de forma inmediata, te doy todas menos la reelección? ¿Qué legitimidad tiene entonces el presidente Moreno? Mire, Anderson, no porque estemos a favor de la consulta y de las 7 preguntas. Aunque sí lo está, que ahora, que lo ahora estamos. todos están muy contentos. No por ello yo voy a decir lo que voy a decir. Toda la institucionalidad de este país está compinchada, está secuestrada hacia lo que se llamó el correato. Todos cumplían una función y una oscura función en algunos, una mañosa función en algunos momentos. Y está claro que la Corte Constitucional en estos momentos debe estar también sometido por un lado, a esto, a deber su cargo, a deber los favores al expresidente Rafael Correa, pero por otro también creo que algo de juicio crítico deben tener estos señores y estas señoras de pensar que el país necesita irse hacia un esquema de cambio, de transparencia, de alternabilidad incluso, y de también pues pensar seriamente que la pregunta 3 respecto del tema de la reelección indefinida pasó de manera inconstitucional. Y claro, avalado por ellos. Es la contradicción en la que ellos deben estar. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Y nuestro pueblo tiene siempre todo el derecho de pronunciarse las veces que quiera. Y en este caso por temas tan importantes. ¿Por qué Alianza País le tiene tanto miedo, tanto terror al pronunciamiento popular? Yo creo es porque saben que va a haber un pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía en favor de esto, de liberar a las instituciones, de eliminar la reelección indefinida, de darle un cese a este Consejo de Participación Ciudadana con una nueva modalidad que se está implementando, los temas ambientales que Correa le dio un portazo en la cara a los ciudadanos que quisieron en su momento el tema del Yasuní, ponerlo a consulta popular. Bueno, no están completamente contentos, pero en fin, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hoy en una coyuntura que el país apunta ya a autoridades que han sido permisivas, alcahuetas y que han generado esto que ha sido algo terrible para nuestros niños, el sistema de educación pública. Bueno, preguntémosle a la gente, la Corte Constitucional tiene que alinearse con la gente y dejar de ser servil obsecuente del correísmo. Doy paso a nuevos comentarios de la audiencia. Manuel Galarza: mientras Moreno siga rodeado de esos correístas, nada va a hacer. Francisco Coello: corrupción total en Ecuador. Lo había con Correa, también la hay con Lenin. Ya vamos a conversar de eso, Francisco.
Roberto Díaz, saludos a Patricio Mendoza desde Quevedo. Jimena Garzón, ¿llegará Correa a la sede de Alianza País? Lo dudo mucho. Andrew Lionel, que venga Correa, le esperan muchas vacaciones junto a Jorge Glass. Carlos Lúa, la única manera de salvar a país es que venga la inversión al país, es que venga la inversión extranjera y apostar por la empresa privada. Vicente Granda, no hay gente honesta para gobernar, la solución no es impuestos, es dar trabajo, crear trabajo y hacerlo conjuntamente con el sector privado y salir adelante. Patiño Gerardo, la rata, me imagino que se refiere al expresidente constitucional de la República del Ecuador, la rata esa no regresa ni con orden de arresto internacional. Daniel Arroyo, el socialismo es un peligro, Correa es su mayor creyente, es un peligro, el gobierno sigue en la misma línea, es un peligro y solo se dedican a encubrir y guardar sus espaldas. La pelea de AP es un show. Quiero que hagamos un salto de la actualidad a otro tipo de temas que han empezado a publicarse, en especial muy vinculados a la seguridad social, la asambleísta, que es, bueno, yo creo que es su área de expertise. La seguridad social en este país tuvo un momento de mucho apogeo en el que el seguro social era capaz de pagar por operaciones y procedimientos que se daban en clínicas privadas. Fue un momento de mucho sentido de victoria de parte del oficialismo que capitalizó políticamente aquel beneficio que le daban a los afiliados. Hoy, pocos años más tarde, desde que eso entrara en funcionamiento en 2013, nos enteramos que no solamente era un servicio que la gente podía aplaudir, sino también un servicio del cual mucha gente empezó a lucrar. La Contraloría señala en 8 informes con indicios de responsabilidad penal, pues pagos no justificados por alrededor de 500 millones de dólares, 393 de esos solamente en la provincia del Guayas y a través de la Dirección Provincial del Guayas. Aquello entró a la Fiscalía de la era de Galo Chiriboga. Uno de los procesos ha sido archivado, como era la costumbre de Galo Chiriboga. Los otros 6 procesos siguen durmiendo la siesta eterna en la Fiscalía. ¿Qué podemos esperar? ¿Ququé podemos hacer? ¿Qué debemos saber? Sí. Bueno, y si siguen durmiendo en la Fiscalía, yo siempre digo que es una pena que al fiscal Vaca Mancheno hay que andarlo arreando y con estos términos para que cumpla con su labor, porque también es un fiscal correísta y eso nadie tiene duda. Con respecto a la seguridad social, Anderson y amigos, es un tema que no se manejó con criterio técnico ni de sostenibilidad. Siempre el ahorro nacional, y no se diga en la época de bonanza en la que en este país por los petrodólares había pues despilfarro y demás, también llegó a la seguridad social y eso se pudo ver en el aumento de los cotizantes de la seguridad social, que hoy se ha desplomado en vista del desempleo campante que hay en este país. Pero en definitiva, el ahorro nacional ha sido despilfarrado por las administraciones del correísmo, porque si bien ha habido algunas inversiones importantes en hospitales, en equipos que yo ya le he pedido al Contralor y él está ya en lo propio haciendo los informes de auditoría en tema de hospitales, contratación de personal y bueno, una serie el uso de los fideicomisos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bueno, exámenes especiales que le he pedido y los está ya realizando. Aquí ha sido utilizado el Seguro Social como caja chica, mejor dicho, caja grande del gobierno de turno. Sí, andota, o sea, 393 millones, no estamos hablando. Imagínese usted, no solamente hay 2.800 millones de dólares en la deuda en salud, que cómo nos costó que el gobierno reconozca esta deuda, y que este presidente del directorio, este señor Richard Espinosa, que no sé cómo el presidente Moreno lo mantiene todavía. Ha pedido usted en varias ocasiones la cabeza de Richard Espinosa. La Contraloría prácticamente le ha dado la razón y le ha cortado en papeles la cabeza a Espinosa. ¿Cree usted que el presidente hará lo propio y lo dejará caer? He solicitado la remoción del señor Espinosa por el incumplimiento de la deuda en salud, por no exigir el pago en la deuda en salud, por debilitar los fondos de la seguridad social, como eliminar el 40% del aporte al pago de pensiones jubilares, como cambiar la fórmula del fondo de cesantía, debilitando el ahorro de los trabajadores en un 33%. Hay una serie de cosas. Es que, señor presidente, con el informe del Contralor en donde se lo destituye por las responsabilidades que tiene el señor Espinosa en el tema de la deuda de salud, es que yo no entiendo por qué lo mantiene, será por pato por la amistad con la esposa del presidente. ¿Usted es capaz de responder eso? ¿Por qué sigue allí Richard Espinosa?
Bueno, de la información que hay, que se conoce en el andar político, se dice que la familia del señor Espinosa es muy amiga de la esposa del presidente de la República. Por Dios. Y usted sabe que en este O sea país, que- siempre en este Me país... dice usted que el presidente Sí. de la República no remueve a un tipo cuestionado como Richard Espinosa porque es amigo Por- de su esposa. Porque lastimosamente en este país siempre se maneja así por las amistades, las influencias. Es lamentable, pero es verdad. No solo en la presidencia, sino en en las gobernaciones, en las prefecturas, en las alcaldías. En este país siempre se ha manejado así. El señor Espinosa estaba casi afuera, pero hubo un ángel que lo salvó y lo sigue manteniendo en el Seguro Social, a sabienda de los horrores que pasan en la seguridad social. Entonces, es lamentable que estas cuestiones se manejen por amistades, por compromisos políticos, por quizás compromisos de campaña, y no se lo maneja una parte técnicamente como se debería manejar, porque el Seguro Social, usted sabe que es una institución con mucho dinero, una institución de todos los asegurados del país, y que yo creo que sería lamentable que quizás ese Seguro Social mañana fracase, porque sería la causa para Evidentemente, todos sí. los asegurados del país. Y eso Hoy- es una caja que hay que cuidarla. Hoy la Lamentablemente Posta- no la cuidan. Hoy la Posta ha decidido publicar la documentación de respaldo de las denuncias de opositores políticos contra el ministro Iván Espinel, quien en su momento fue director provincial de la Seguridad Social en Guayas. La Contraloría establece glosas hasta por 18 millones de dólares en contra del ministro Espinel, quien asegura en su defensa que aquello ha sido archivado por la Fiscalía en la era de Galo Chiriboga. La Posta se toma un tiempo hoy para revisar esa documentación, hacerla pública y compartir con la audiencia un poco más de lo que fue el caso de las clínicas privadas, que me gustaría detallárselo, asambleísta. Tenemos clínicas que le hacen 600 veces el mismo examen a un mismo paciente, aunque su historia clínica la registra una sola vez. Cobran por ello, son exámenes de $75. Tenemos clínicas que duplican el historial de un paciente y le cambian la fecha para poder cobrarlo 2 veces. Tenemos clínicas que permitieron duplicar el mismo equipo de team quirúrgico, ponerlo en 2 operaciones al mismo tiempo, misma hora, mismo día, mismo lugar, lo cual es físicamente imposible y está prohibido por la ley. No hubo ningún tipo de control cuando se implementó una medida que a priori parece tan beneficiosa como podernos atender en clínicas privadas respaldadas por la Seguridad Social. ¿Quién falló? Todo el sistema, Anderson, porque cuando un país democrático tiene controles, las instituciones tienen controles, estas cosas no pasan, porque las entidades de control, como la Contraloría, o en el caso de que ya hayan informes que determinen responsabilidades, la Fiscalía, y aquí también hay un tema que hay que reformar. Usted sabe que en caso de peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera, se necesita un informe de predeterminación de responsabilidad penal. Correcto. De la Contraloría para que la Fiscalía pueda actuar. Esto está mal, yo pido una reforma. Por lo tanto, Porque- el peculado en este país sí prescribe, porque si Sí. la Contraloría no lo detecta, Porque la en 7 Contraloría años tiene está 7 listo. años después de la gestión de un funcionario. Entonces eso es una trampa de que el peculado. Entonces aquí en este país es como que se ha blindado la corrupción y la mañosería. Y eso se tiene que acabar. Y tenemos que empezar por eso, por activar a las instituciones de control. Por ende, los pedidos que yo le he solicitado, le he oficiado al Contralor General del Estado, que muestra toda una apertura de cumplir con su trabajo luego de 10 años de una entidad que no hizo absolutamente nada, o la hizo bueno, según sus fines. recibía muchos maletines. Lo iba a decir por eso, según sus fines, en todo el tema de contratación de la seguridad social, de las medicinas, bueno, en fin, lo que usted relata y que sé que hay una denuncia pública, me parecería una barbaridad. Otra cosa que hay que preocuparnos también es que las empresas de medicina prepagada están por quebrar en este país y nos están con aquello de la ley, porque ahora van a tener que pagarle a la seguridad social por los pacientes que se hacen atender en la seguridad social y que han tenido adicionalmente pues un contrato de servicio de medicina prepagada. Entonces, en este país siempre se buscó el afán, por un lado, de despilfarrar y ver dónde podía, me refiero al correato, ¿verdad? De poder llevar un sobreprecio, de poder, como usted dice, simular pacientes para quién sabe quién llevarse ese dinero, y por otro lado, buscar siempre el afán recaudatorio. ¿A qué sector le metemos más la mano? ¿Quién paga la factura? Para ver quién paga la factura del despilfarro y de la corrupción. Así que eso es una pena. Tenemos que, más que nunca hoy los legisladores, aunque tenemos
lastimosamente nuestras desventajas, porque el país sí se une como un puño para alcahuetear la corrupción en este país. Se dividen por sus prebendas y por sus pugnas, pero se unen como un puño para solapar el tema de la corrupción, pero más que nunca tenemos que denunciar estas cosas y activar a las instituciones como la Contraloría y arrear a la Fiscalía si es necesario. La asambleísta Reyes tiene una visión positiva del Contralor General del Estado, Pablo Celi. ¿Cuál es su visión sobre el señor Celi? Bueno, el Contralor arrancó como caballo y paró como burro. Él en estos momentos se está quedando. Vea, yo tengo un caso, la Clínica Panamericana, Cristina, con nombre y apellido. Supuestamente ya arregló la Clínica Panamericana el informe en Contraloría y ellos ya están ahora en blanco, imagínense. Una clínica que tenía un problema de 60 y pico millones de dólares, cobrados de más. Entonces hay que investigar en la Contraloría qué está pasando. Supuestamente esta clínica ya arregló su problema. Se desvanecieron las glosas. Se desvanecieron las glosas definitivamente. Entonces yo creo que el Contralor comenzó bien, pero el hombre parece que volvió a bajar las revoluciones y no está cumpliendo con lo que debería cumplir. Sanear esa Contraloría, hacer investigaciones serias, porque usted sabe que en toda institución, no solo el jefe, sino los mandos medios también a veces son corruptos y manejan las cosas. Y mírese, este caso sí es verdad, porque me lo dijo la misma dueña de la clínica, me dice, yo ya tengo arreglado mi problema, me dice. Yo no tengo nada que ver, dice. Entonces, hay que poner asunto a este tema de las clínicas de que cobraron de más en el uso. Imagínense que hay pacientes que se atendieron en el mismo momento en 6 clínicas, a la misma hora, imagínense. Entonces, yo lo que digo una cosa, y siempre he dicho, la moral en el país se la ha perdido. Cuando el jefe roba, todo el mundo roba, usted sabe. No hay control, no hay moral. Entonces, todo el mundo dice, no, si Julano está el robo, yo por qué no voy a robar. Entonces, ahora el criterio de la gente muchas veces dice, no importa que el político robe con tal de que haga algo. Entonces, el país los estamos educando mal, los jóvenes los estamos educando mal, los niños los estamos educando mal. En las escuelas los profesores les piden la gallina, el whisky para pasarlo de grado. Entonces, un niño, ¿qué puede pensar de lo? Entonces, estamos criando mal a nuestros jóvenes. La mirada de la oposición se ha fijado siempre en la corrupción del gobierno nacional por evidentes razones, una pugna de poder. ¿Qué tanto encontramos corrupción mirando provincia adentro? Bueno, en todas las provincias del país, nosotros como fiscalizadores, a Cristina, a mí, a todos los asambleístas nos llevan denuncias en todos lados, que el alcalde de Barra es corrupto, usted sabe los escándalos del prefecto de Guaya cuando mandó la plata para comprar los caballos de paso. El alcalde de Quevedo, por ejemplo, tiene un peculado y el señor fiscal de la provincia de Los Ríos no actúa, imagínense. Tiene un peculado determinado por la Contraloría y tiene una penal por falsificación de documentos que hicieron unas facturas cuete, como decimos nosotros, y cobraron $1 millón y pico de dólares. Entonces, el problema es institucional. Entonces, si el fiscal no actúa, ¿qué nosotros podemos hacer como fiscalizadores y como legisladores? Le preguntaba lo de las provincias porque entiendo que usted es uno de los asambleístas con mayor énfasis en la fiscalización al prefecto Troya de su provincia. Bueno, es que yo soy de Los Ríos y usted sabe que a mí me llegan denuncias, entonces yo tengo que pedir información. Me han llegado denuncias, por ejemplo, el prefecto Manaví. Y miren, el prefecto Manaví se inscribe su candidatura y su correo electrónico en su candidatura pone Marzán. Y él dice que nada tiene que ver Marzán con él. Entonces, ¿para qué pone el correo electrónico en su papeleta de inscripción? Pues en el Tribunal Electoral. Entonces, supuestamente Marzán no ha contratado con el Estado. Eso yo reclamaba el otro día en el diario Universo, que el señor presidente de la Asamblea me negaba los pedidos de la información que yo estoy pidiendo acerca de estas empresas vinculadas con el prefecto de Manaví para ver si hubo o no hubo contrato, porque eso es prohibido por la ley para él, porque él es el accionista de la empresa. No importa que no sea el representante legal, nada tiene que ver. Solo siendo accionista él no puede contratar con el Estado. La empresa no puede contratar. Él tenía que ceder las acciones. En todo caso, en el tema de Los Ríos estamos recogiendo información también, porque se dicen muchas cosas ahí de empresas, de haciendas que las compran a través de funcionarios o gente que está alrededor del prefecto, pero eso hay que investigarlo, hay que determinarlo, y mañana pasado los documentos llegarán a las autoridades. Asambleísta Reyes, ¿existe el peligro de que la oposición se enfoque en esta pugna política que lleva en 10 años en fiscalizar la década pasada y no darse cuenta que hay una década comenzando? Son tantas cosas que no hay que descuidar las prioridades. Está claro que
hoy estamos enfrentando un proceso en el que exigimos mayor transparencia en la parte contractual, que exigimos mayor acción y activación de las entidades del Estado como Fiscalía y Contraloría. No vamos a descuidar, por supuesto, las grandes contrataciones que se hagan en lo que va de estos pocos meses y los que vendrán. Sin embargo, es que hay 10 años de oscurantismo en este país, en el que se hizo todo a dedo, en el que desde que en la Constituyente se eliminó los controles previos de la Procuraduría y de la Contraloría, a la medida de Rafael Correa. Y usted sabe, luego se creó el tema de los contratos de emergencia, Sí, la mañosería de los contratos complementarios para que una obra, y esto en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, Una obra que valía 200 terminaba valiendo 1000. que yo lo he denunciado, y la gente que es técnica en temas petroleros también. O sea, esa es una repotenciación, no una construcción de una nueva refinería. No podía costar más allá, exagerando, de 600, 700 millones de dólares, y terminamos pagando 2.200 millones de dólares por una refinería. Y eso, usted, mire, potencielo a todos los sectores, no se diga los sectores estratégicos. Por eso el énfasis que hemos tenido en quien los ha liderado, que es hoy un vicepresidente que está en la cárcel, que nos avergüenza a los ecuatorianos, y que Alianza País se ha esmerado por proteger y por encubrir. Y que la oposición ha sido incapaz de llevar a juicio político. Pero, Anderson, ¿por qué hemos sido incapaz de llevarlos a juicio político? Porque la oposición lleva 10 años en este país diciendo no tengo los votos, por no tengo un los tema votos. numérico, Anderson. Aquí hay muchos El intereses. trabajo de la oposición deberá quiero- ser buscar acercamientos, buscar Aquí- pactos, buscar aquí firmas y tener los No números. es tan fácil como usted lo plantea, aunque sé que lo hacen en su rigor periodístico. No es tan fácil. Estando allí en la Asamblea Nacional, hay tantos intereses, hay tantos rabos de paja. Quienes protegen a Glass Asambleísta lo hacen porque protegen también Pero ustedes no son la única oposición de minoría del planeta. protegen sus pecadillos. Quiero decir, en el mundo Pero- entero, en el sistema parlamentario, hay oposiciones en minoría. Y yo en el único país que escucho es que no tenemos los votos es en Ecuador. Anderson, es que por eso le digo, es que esto es como una secta mafiosa que se ha instaurado en el país, que quiere cubrir sus pecadillos y por ende cubre a los de los demás. Y en este caso, no es jefe, al siguiente jefe de la mafia, que es el señor Jorge Glass, hoy en la cárcel. Al ejecutor, al ejecutor. Usted ha Al ejecutor. Así Usted ha resultado buen gurú, Patricio. ¿El CAL va a aprobar o no va a aprobar el juicio político contra el vicepresidente de la República que tiene la congeladora ya 2 o 3 semanas? Bueno, yo dije la semana pasada cuando presentaron un juicio político con el ex Augusto ministro de Espinosa. Educación, le dije que no iba a pasar, le dijeron que sí, tenían los votos, que estaban 3-3 y que iban a votar Imagínense, no pasó. Con Glass igual no va a pasar. Entonces, el gobierno no le va a dar ese trofeo a la oposición, Cristina. Así es, no, Glass va a ser sentenciado. Comparto. Glass va a ser sentenciado. Son los ahorita. primeros invitados que tengo que no son optimistas, que aquí ha desfilado todo No, el es que hay mundo que ser diciendo, realista. ya tenemos No, los que votos. en ya. política no hay que Comparto- ser optimismo, hay que ser realista. Comparto No la va a posición. pasar el juicio político en la Asamblea contra Glass porque ¿Y el entonces presidente qué? Moreno no va a dar ese trofeo a la oposición. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué? Va a ser sentenciado el señor Glass. Quizás mañana le caiga otro juicio porque él tiene 12 procesos penales en camino. Así es. Entonces, él va a ser utilizado como trofeo de Moreno para limpiar la corrupción en el país. Pero, lamentablemente, esas cosas no están pasando. Porque, vuelvo y repito, el Contralor ya no sale en los medios, ya no hace los escándalos, ya no se visita las obras, ya no saca los informes. El fiscal Vaca, yo lo dijo Cristina, Sí, el no hace Contralor, nada. el Contralor está invitado hace un mes a este espacio, todavía Bueno, estamos buscando espacio en su entonces, agenda. Entonces yo digo, Que venga. las cosas es puro cuento. Esto es lo mismo, porque hay demasiada gente involucrada, ya lo dijo Cristina, demasiada gente. En Alianza País, un 50% de los asambleístas tienen problemas Sí, ahí en la en asamblea, Contraloría. en Contraloría. Entonces, ¿cómo puede ser juez y parte? Imagínate. Entramos a la recta final de la entrevista. David Inca, el señor Espinel no pasará Navidad como ministro. Paula Samantha, si Correa vuelve al Ecuador es porque está seguro de que no le pasará nada. ¿Usted cree eso? No lo van a tocar. Fiscal A correísta, menos dice que usted. el informe de Contraloría sobre la deuda externa. El fiscal es correísta, por el amor de No, Dios. no, O sea, el compadre. por eso es que tenemos que ir a la Yo consulta. quiero creer en las instituciones de este Y país. por eso es que digo que hay que... ¿Por qué Jorge Glass está en la cárcel, Anderson? Porque las instituciones de este país han empezado a funcionar. ¿Y por qué empezaron a funcionar? Por la presión ciudadana, por las denuncias
las voces valientes de la oposición y sobre todo por las pruebas contundentes enviadas por la justicia brasilera y por la justicia norteamericana. Si no, no pasaba nada en este país. Y yo concuerdo con Patricio que aquí están tan compinchados que el juicio político lo van a dejar caer. O sea, no van a reivindicar la labor fiscalizadora de la Asamblea y aquí o el señor va a perder su cargo por sentencia ejecutoriada o por el transcurso del tiempo se va a configurar la ausencia definitiva. ¿Cuánto tiempo más puede durar este bloqueo de la Asamblea? Una Asamblea que no lleva a juicio a Espinosa, que no lleva a juicio a Gustavo Ullal, que no lleva a juicio al vicepresidente de la República encarcelado y de vacaciones en la cárcel 4, que no pasa una ley económica, que no pasa una ley importante, que se reúne para hablar de Costa Rica y de Corea del Norte. ¿Cuánto tiempo va a durar No sé esto? hasta cuándo, porque ellos están jugando con la gente, están jugando con la paciencia de la ciudadanía. La ciudadanía está harta de que alcahueten la corrupción, de que intenten pasar proyectos de ley que va a perjudicar finalmente a las familias ecuatorianas y su economía y que estén solamente pensando en sus pugnas políticas. No sé hasta cuándo van a continuar con este esquema solapador en la Asamblea Nacional. Asambleísta Mendoza, ¿cuánto tiempo tiene entonces que esperar la oposición con tanta paciencia y cuáles son sus opciones? Yo creo que, bueno, ha habido peores asambleas que esta. Se dice que esta asamblea está en el 12% de aceptación. Yo pienso que es mucho. Esa mayoría que existe ahora se va a mantener. No creo que se vayan a dividir. Yo creo que fue una trampa esa división para la oposición, porque ellos quieren captar ciertos asambleístas de la oposición para nombrar el nuevo vicepresidente, que hay muchos que quieren llegar. Imagínense ayer lo que pasó, anteayer que pasó en la Comisión de lo Tributario. Franco Romero, nuestro asambleísta, creo, votó, por ejemplo, por el paquete económico que presentó el presidente Lenín Moreno. Entonces, imagínense que ya están sacando gente. Suma también. Así es. Entonces vamos a poner aquí los puntos suspensivos. Por el tema del alcalde de Quito, Sí, son posiciones. se sumó al gobierno. Entonces, es difícil. Hay un grupo de 14 asambleístas que quieren poner a un amigo de ellos de vicepresidente, están también con el gobierno. Entonces, en todo caso, es difícil pelear la oposición con un gobierno que tiene el poder y que tiene que ofrecerles algo. Ponemos aquí los puntos suspensivos. Esta ha sido una conversación con la asambleísta Cristina Reyes de la bancada social cristiana y el asambleísta Patricio Mendoza de la bancada de Creo sobre corrupción, realidad política y los muchos que quieren ir al mejor despacho de este país, el de la vicepresidencia de la República, donde se puede cobrar un sueldo de vacaciones desde la cárcel 4. Nos veremos mañana, otro tema, otros entrevistados, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán para servirles. Gracias. Muchas gracias.